Nos hemos encontrado con el siguiente ejercicio, el cual nos parece muy interesante para finalizar la secuencia de resolución de integrales por el método de sustitución simple. Pues a simple vista, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues la primera impresión que uno se lleva en un tipo de ejercicio así es como que que el ejercicio está como un poquito complicado, como un poquito difícil, pero como pasa con las integrales, como pasa con la mayoría de integrales, lo primero que debemos hacer es acomodarlas. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente, y es decir que aplicar las propiedades de los logaritmos, es decir, 2 logaritmo natural de 2 se puede expresar como logaritmo natural de 2 al cuadrado, por la propiedad de que esto, cuando está multiplicando, puede subir acá como una potencia, lo cual me dice que es, o lo cual me da como resultado logaritmo natural de 4, y listo. La pregunta es, bueno, ¿y por qué se hace eso? Resulta que aquí aparece un logaritmo natural de 4 y aquí tenemos una integral o una función exponencial con una base igual a 4. Y como se mostró en videos anteriores, la derivada de una función de este tipo aparece un logaritmo de la base, es decir, un logaritmo natural de 4. Por lo tanto, debe aparecer esto que está aquí. Ahora, el siguiente paso es repartir la integral y a su vez aplicar la propiedad distributiva para meter este 2x a multiplicar a las dos expresiones. Por lo tanto, y repartiendo la integral, me quedaría de la siguiente forma: integral de logaritmo natural de x al cuadrado más 1 por, lo voy a expresar de la siguiente forma, 2x sobre x al cuadrado más 1. Ahora se explica por qué lo expreso de la siguiente manera: por dx más integral de 4x al cuadrado más 1. Este x al cuadrado más 1 no tiene que ver nada con lo de acá, por lo tanto se trabajan como integrales diferentes, por logaritmo natural de 4 por 2x por dx. ¿Listo? Entonces el paso que se hizo ahí fue simplemente repartir la integral. Ahora, como estamos hablando del método de sustitución simple, la idea aquí es sustituir o encontrar nuestros u, de tal manera que la integral se resuelva de una manera mucho más sencilla. Para la parte izquierda, es decir, la integral del logaritmo natural, lo que, si nos podemos dar cuenta, aquí hay un logaritmo natural y aquí sigue existiendo el x cuadrado más 1. Resulta que si yo digo lo siguiente, que u es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1, la derivada de esto pues es de 1, hay que derivarlo, de u es igual a la derivada del logaritmo natural, que como se sabe es lo que me están dando, es decir, x al cuadrado más 1 abajo, y arriba se escribe la derivada interna, es decir, la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x más 0, que no se pone, por su respectivo diferencial de x. Recordemos que la derivada si tenemos una función y igual al logaritmo natural de cualquier función, o sea f de x, su derivada y' es abajo lo que me están dando y arriba su derivada interna, que es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, nos quedaría aquí. Y si nos damos cuenta, todo esto hace parte de lo que está aquí. Por lo tanto, y reemplazando, me quedaría integral del logaritmo natural de x al cuadrado, de x al cuadrado más 1, que lo dijimos que es u, por 2x sobre x al cuadrado más 1 por dx, que es du, lo cual se resuelve muy sencillo y simplemente es u al cuadrado como una integral algebraica sobre 2. Todavía no vamos a sumar la sec, la constante de integración, y esto es igual a u, pero ¿quién es u? Nos habían dicho que es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado sobre 2. Y listo, quedó la primera parte de nuestra integral. Ahora lo que debemos de hacer es integrar la segunda parte, es decir, integrar la función exponencial. Por lo tanto, recordemos algo. En primer lugar, observemos lo que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, la derivada del exponente está acá, mírenla. Por lo tanto, nos quiere dar a entender que por aquí debe ser nuestro u. Pero recordemos lo siguiente: cuando nosotros tenemos una función
y igual acá a la x, acá a la f de x, o sea, es decir, una constante a una función. La derivada de esto ya la tenemos y que se la explicó en un ejercicio anterior, y es lo mismo, la derivada de eso es lo mismo, es decir, k por f de x por el logaritmo natural de la constante, es decir, en este caso k, por la derivada interna, es decir, la derivada del exponente, y es f' de x. Ahora, si nos damos cuenta, esto que está aquí se cumple en lo que está acá. Por lo tanto, se podría decir que nuestro u es igual todo completo 4x al cuadrado. El 1 solamente sería el exponente, sino toda la función. Ahora, si nosotros derivamos esto, bueno, no trabajemos con u, sino que trabajemos con w para evitar problemas. Ahora, w es igual a ¿quién? dw, ¿no? Derivada de w es dw. Y es igual a derivada de lo que está aquí, que si nosotros seguimos la fórmula que escribimos en este paso, sería la misma cosa, es decir, 4x al cuadrado más 1 por logaritmo natural de la base, en este caso la base es 4, por la derivada interna, que como está aquí, y la derivada interna, la derivada del exponente, es decir, 2x por dx. Ahora, si nos damos cuenta, esto que acabamos de encontrar es exactamente igual a toda nuestra integral. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar directamente por el dw, lo cual me quedaría integral de dw, que es toda esta expresión que está aquí, lo cual simplemente es w. Y lo cual, w ya lo habíamos dicho, y es 4x al cuadrado más 1. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio simplemente quedaría como respuesta. La primera integral que resolvimos, que fue logaritmo natural al cuadrado, se puede expresar así, de x al cuadrado más 1 sobre 2, más la segunda integral, que es 4x al cuadrado más 1 más la constante de integración. Y esto sería todo lo referente, y con este termina todo lo referente a la resolución de integrales por el método de sustitución simple.